Buenos días, mi nombre es Ana María Bonilla, estudiante de la Tecnología de Diseño e Integración de Automatismos Mecatrónicos, y el día de hoy les vengo a explicar los circuitos 5 y 12. Iniciaremos con el circuito número 5, llamado inversión del sentido de giro de un motor trifásico, mando con conmutador de 3 posiciones. Empezaremos con el esquema de fuerza. Está compuesto por una red de alimentación trifásica, alimentada a 220 voltios, QM1, que son interruptores magnetotérmicos, dos contactores KM1 y KM2, un relé térmico, un motor trifásico. Ahora vamos con el esquema de mando. Tenemos la fuente de alimentación, que es L1 y L2, QM2, que es un interruptor magnetotérmico, FR1, que es el contacto auxiliar del relé térmico, el conmutador de 3 posiciones, la bobina de KM1, del contactor KM1, la bobina de KM2, 3 indicadores de luz y contacto normalmente cerrado de KM1, contacto normalmente cerrado de KM2. Y acá tenemos los contactos normalmente abiertos de KM1 y los de KM2. Entonces, acá tenemos el cuadro, la interfaz del usuario, que acá tenemos el indicador de luz, que se encenderá si giramos este hacia acá, y si giramos hacia acá se prende esto. Y entonces vamos a empezar a explicar su funcionamiento. Primero tenemos el conmutador de 3 posiciones. Sus posiciones son 0, izquierda y derecha. Si queremos que el motor gire hacia la izquierda, cambiamos el estado del conmutador a la izquierda. Aquí lo que hace el conmutador es abrir el contacto hacia la izquierda. Esto hará que se active KM1, la bobina de KM1, y encienda el indicador de luz, que indica que el motor está yendo hacia la izquierda. Y aquí se activa KM1 porque, como este es un contacto cerrado de KM2, eso quiere indicar que la corriente está pasando directamente. Eso hará que se encienda la bobina. Como esta está encendida, hace que sus contactos se cierren y la corriente pasa normalmente por aquí y encenderá el motor. El relé térmico está ahí en caso de que haya una sobrecarga. Él se va a activar y no va a permitir que el motor se dañe. Y los interruptores magnetotérmicos están en caso de que haya una sobrecarga. Ellos se van a disparar y va a cortar la corriente en todo el circuito. Y si queremos que vaya hacia la derecha, el contacto del conmutador se abrirá hacia la derecha, se cerrará hacia la derecha, y como aquí tenemos un contacto cerrado de KM1, la corriente va a pasar directamente y se encenderá la bobina de KM2 y encenderá el LED, el indicador de luz. Acá hará que se cierren sus contactos normalmente abiertos y el motor empezará a girar hacia la derecha. Ahora continuaremos con el circuito número 12, inversión del sentido de giro de un motor monofásico, mando con pulsadores pasando por paro. Primero tenemos una red de alimentación bifásica alimentada a 220 voltios, QM1 y QM2, que son interruptores magnetotérmicos, 3 contactores, 3 pulsadores y
En su interfaz tenemos dos indicadores de luz y aquí se pueden apreciar los 3 pulsadores y el motor. Si queremos que el motor gire hacia la izquierda, presionamos este pulsador, que sería SB2. Este pulsador lo que hará es que activa QM2, y al momento de activarse QM2, porque este contacto de KM3 es uno normalmente cerrado, eso quiere indicar que la corriente va a pasar directamente, a menos de que este esté abierto, ahí no pasaría corriente. Como se activa KM2, sus contactos, como este normalmente cerrado, se abrirá, y los que eran normalmente abiertos, como este y este, se cerrarán, y al cerrarse este se va a activar KM1, y los contactos de acá de sus respectivos contactos auxiliares también se cerrarán, y los de KM1 también, y esto hará que el motor gire hacia la izquierda. Y su indicador de luz, que quiere decir que el motor está girando hacia la izquierda. Si queremos que esto se detenga, pulsamos el stop, que sería SB1, y ya inmediatamente se cortaría la corriente a todo el circuito. Si queremos que vaya hacia la derecha, pulsamos, y ese pulsador de la interfaz sería aquí el SB3. Al pulsarlo, los contactos normalmente abiertos se van a cerrar, como este, y esos dos de aquí, los contactos auxiliares de acá del esquema de fuerza. El normalmente abierto, que permitía el paso de la corriente a KM2, se abrirá, por eso ya no se va a abrir KM2, y el motor girará hacia la derecha, y detenemos